Hola, yo soy Laura Morrison Croft y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar acerca de uno de mis asesinos en serie favoritos, Edmund Emil Kemper III, el asesino de colegialas o el gigante asesino, no sé cómo lo conozcan ustedes. Vamos a empezar. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, hijo de Clarnell Stage y Edmund Emil Kemper II. Tuvo dos hermanas, Susan Kemper y Aline Kemper. Susan era mayor que él y Aline menor. Bajo el seno de una familia disfuncional, sus padres peleaban constantemente, entonces optaron por separarse en 1957. A veces su padre regresaba esporádicamente con ellos, pero al final optó por ya no volver porque no soportaba el temperamento de su ex esposa. Sus padres medían 1,80 su madre y 2 metros su padre, entonces eso auguraba que Ed Kemper también iba a crecer bastante alto. Clarnell se mudó a Helena en Montana, separando a su hijo de su padre. Kemper le reprochó mucho tiempo esto, ya que él consideraba a su padre como un héroe, no quería separarse de él, pero a Clarnell no le importó. Optó por volverse un tanto alcohólica y maltratar emocionalmente a Kemper. Temía de que él fuera a abusar sexualmente de alguna de sus hermanas, entonces lo encerró en el sótano todas las noches durante muchos años cuando era un infante. Durante su infancia, Kemper relacionaba bastante el deseo sexual con la muerte. Una vez le confesó a una de sus hermanas que para poder besar a su maestra de clase de la que estaba enamorado tenía que matarla primero. Su hermana Aline incluso llegó a declarar que Kemper soñaba y escenificaba su propia muerte incluso cuando era un niño. Jugaban a la silla eléctrica, jugaban a que él se ahorcaba, se torturaba a sí mismo, y esto la asustaba un poco, la perturbaba porque eso no pensaba que fuera algo normal en un niño tan pequeño. Kemper también declaró que su hermana lo incitaba en sus juegos sexuales, pero que él no accedía porque eso era malo. Y esto era cuando él contaba apenas con 8 años. También una de sus hermanas declararía que torturaba a sus muñecos, los destazaba. En la escuela le iba bastante mal, a pesar de que su coeficiente intelectual era de 140 puntos según los estudios. Tenía muchas bajas calificaciones, pero él no ponía de su parte para estudiar, no le gustaba. Torturaba animales, no tenía muchos amigos, todos le rehuían, tenían miedo de él y se burlaban de hecho también por su estatura. Incluso aprendió a tirar con armas en un campamento de verano y esto hizo que matara a un perrito de uno de sus compañeros de la escuela, incidente que lo volvió bastante impopular y todos le rehuían. Su primer asesinato, por decirlo así, fue a la gatita de la familia. La enterró viva y después la desenterró, le quitó la cabeza, la puso en la cabecera de su cama como trofeo y los restos los volvió a enterrar. El segundo asesinato, por decirlo de una forma, fue a su gatita siamesa. Un día estaba él hablándole, la gatita lo ignoró y en un ataque de coraje hacia ella se abalanzó sobre la gatita. Parte del cuerpo de la gatita lo enterró en el jardín y los restos en su armario. Él declaró más tarde que la había matado porque la gatita prefería estar con su hermana y no con él. Clarnell se divorció en 1961 de Edmund Emil Kemper II y se casó con un fontanero de nombre Norman. Kemper y Norman se hicieron muy buenos amigos, iban de pesca juntos, pero a pesar de esto, Kemper sentía la necesidad de matarlo. Incluso declararía que quiso asesinarlo con una barra de hierro, golpeándolo en la cabeza mientras estaban pescando, pero esto no sucedió, se contuvo. Clarnell y Norman se divorciaron en 1963. En noviembre de ese año, Kemper robó el coche de su madre para ir a ver a su papá y estar con él. Su padre se había casado con una mujer de la misma edad de Kemper, bastante joven, cosa que a él le desagradó un poco, pero se fue a vivir con él. Esto no duró mucho, ya que en diciembre de 1963 el papá de Kemper lo llevó con sus abuelos paternos a vivir a una granja. Esto porque la esposa de su padre tenía miedo de él, ya que lo intimidaba, tenía una mirada algo extraña, un comportamiento muy raro, entonces no lo quiso cerca de él y por eso lo llevó con sus abuelos. Kemper se fue a vivir a North Fork, a la granja de sus abuelos, Maud Kemper y Edmund Kemper.
Su abuela era ilustradora de libros para niños. Su abuelo trabajó mucho tiempo en el Departamento de Autopistas de California hasta que se retiró y vivía en la granja con su esposa. Kemper consideraba a su abuelo una persona muy blandengue, alguien que no era algo pues como la gran cosa, por decirlo así, un tipo gris, senil, que no tenía nada que ver con su abuela, que tenía un carácter un poco más fuerte. De su abuela era muy estricta, ella manipulaba mucho a su esposo, era muy dura con Kemper, era muy estricta con él, lo consideraba un chico bastante raro, le molestaba su manera de ser, incluso lo amenazaba con hablarle a su papá y contarle la forma en que se quedaba observando. Aplicaba los correctivos que su padre no lo hizo con él, entonces pues lo hacía con él. Con el abuelo las cosas eran muy distintas, se llevaban bastante bien, incluso le regaló un revólver, lo enseñó a perfeccionar un poco más su manera de tirar. Cierto día, cuando el abuelo había ido a hacer las compras, Kemper y su abuela se quedaron en la cocina. Ella estaba corrigiendo algunos libros que había escrito y Kemper se levantó, sacó su revólver que le dio su abuelo para tirar. Entonces le comentó a la abuela que iría a cazar algunos conejos. En eso su abuela le comentó que no le fuera a disparar a las aves y siguió con sus actividades. Kemper, lleno de cólera, a través de la ventana de la cocina le disparó en la cabeza y regresó para darle 2 tiros más. Se cercioró de que estaba muerta, tomó un cuchillo y la apuñaló varias veces, desahogando toda su frustración y su cólera. Después declararía que había perdido el contacto con sí mismo, entonces lo que hizo fue enjugar todo el cuerpo, llevarlo a la habitación de sus abuelos y dejarlo allí. Justo en ese momento escuchó el coche llegar del abuelo. Cuando vio que estaba sacando las compras del asiento delantero, llegó, le disparó justamente en la cabeza, murió automáticamente su abuelo, lo arrastró hasta el garage, trató de limpiar toda la sangre, no dejar evidencia, pero esto ya no fue posible. Él no supo qué hacer, entonces lo que hizo fue llamar a su madre. Lo único que le dijo a su madre fue que el abuelo y la abuela habían muerto. Su madre, un poco desconcertada pero no sorprendida porque temía que algo así fuera a pasar, le dijo que llamara al sheriff del condado para que fuera. Entonces llegaron y lo arrestaron. En sus declaraciones posteriores, Kemper diría que perdió el control de sí mismo, que no sabía lo que hacía, que incluso tenía curiosidad de saber qué se sentía matar a su abuela. Y para lo de su abuelo, pues la excusa que dio fue que quería ahorrarle la impresión que iba a tener cuando viera el cuerpo, entonces tuvo que matarlo. El 16 de diciembre del 64, debido a todo lo acontecido con sus abuelos, decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico en Atascadero. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero muchos psiquiatras estaban en contra del diagnóstico, ya que creían que él no estaba loco, ni que estaba perturbado, ni nada por el estilo. Creían que había sido una persona que hizo todo totalmente con sus cabales, pero le diagnosticaron esto y decidieron encerrarlo. En dicho hospital pasaría 5 años de su vida, ganándose la confianza del director de investigaciones, Frank Banczek. Aquí fue un recluso de confianza. Él hacía pruebas a los demás reclusos, estaba pendiente de las declaraciones de algunos de los violadores que llegaban allí. Entonces esto desató más sus fantasías sexuales. Él no contaba nada de sus fantasías, incluso todo eso se lo reservaba para él mismo. Veía que los violadores tenían un fallo en algunas de sus declaraciones, que era que los habían descubierto por el reconocimiento de las víctimas, las dejaban vivas. Entonces lo que él pensaba era que no debía dejar a ninguna persona con vida. Él solo decía a los psiquiatras lo que querían escuchar, aprendió a manipularlos a la perfección, a todas las personas. Entonces fue que convenció al director de investigaciones de que le dieran el proceso de libertad. En 1969 quedó a cargo del Californian Youth Authority, donde ahí le hicieron bastantes exámenes escolares. Salió bastante bien, ya que su coeficiente intelectual arrojaba que era de 130 a 140 puntos, entonces veían que era una persona muy inteligente. Optaron por dejarlo libre, tuvieron que dejárselo a su madre, a pesar de que los psiquiatras no estaban de acuerdo, ya que pensaban que su madre era la causa de todos los problemas de Kemper.
pero no pudieron localizar a su padre ya que él se desapareció del directorio telefónico, cambió su dirección y ya no volvieron a saber más de él a raíz de lo que pasó con sus padres. Mientras Kemper estaba recluido en Atascadero, su madre se casó y divorció por tercera vez. Ella se mudó a Santa Cruz, donde rehizo su vida, dejó un poco la bebida después de esto y se reformó, consiguió un trabajo en la Universidad de California como secretaria para después ir ascendiendo poco a poco. Kemper regresó con su madre. Después de todo esto comenzaron otra vez los problemas. Para el tiempo en el que salió de Atascadero, Kemper ya medía 2 metros y pesaba 125 kilos. Pero esto no era impedimento, pues estaban muy bien distribuidos en su cuerpo, cosa que lo seguían haciendo un hombre muy ágil. Un poco intimidante debido a su estatura, no se veía que fuera mala persona, daba la impresión de que era una persona muy amable, muy amigable. La revolución hippie estaba en su pleno apogeo, pero Kemper los aborrecía, los odiaba ya que creía que eran un cáncer en la sociedad. Él vestía siempre con botas, pantalón, camisas a cuadros o camisas normales, su bigote muy acicalado y su cabello corto. Él estaba en contra de esto, pero no les ponía nada de atención. Las cosas en casa de su madre cada vez empeoraban, así que siempre discutían. Entonces lo que él hacía era salir y refugiarse en alguno de los bares, en especial en uno que se llamaba el Jury Room, donde se reunían varios policías, que curiosamente estaba frente a un juzgado local. Allí conocieron a Kemper, o el Gigante. Para los policías, Kemper era un amigo más, un camarada más. Lo trataban muy bien, lo veían como su amigo el Gigante. No ahondaban en su pasado y él se sentía como en familia con ellos, se llevaba bastante bien. Entonces su madre le reprochaba bastante sobre su futuro, le decía que hiciera una carrera y que se metiera a trabajar a la universidad donde estaba ella. Kemper no quería nada de esto, no era que no quisiera ni pudiera tener una carrera, él simplemente no quería dicho compromiso con su madre. Entonces lo que hizo fue aplicar un examen para ser policía. Él se veía como esos policías que ayudan a las personas, un tanto intimidante pero a la vez muy amigable, pero al momento de hacer el examen lo rechazaron debido a su gran altura, 2 metros, entonces decidió conseguirse otro trabajo. Kemper consiguió un empleo como guardavías, en el cual le avisaba a los conductores de las construcciones que había en las carreteras. Gracias a este empleo pudo comprarse una moto, pero tuvo que dejarla ya que tuvo 2 accidentes. En uno de ellos se golpeó la cabeza y en el segundo se rompió el brazo izquierdo. Después de dichos accidentes le regalaron la aseguradora un carro Ford Galaxy, en el cual se la pasaba pues paseándose por todas las carreteras de California. Su madre le consiguió una tarjeta de estacionamiento para el campus. Gracias a la tarjeta que su madre le consiguió de estacionamiento, él podía entrar libremente a cualquier campus del estado sin que fuera detectado como una persona sospechosa. Con este trabajo logró conseguir dinero, optó por rentar un departamento en la Alameda con un compañero y salir de casa de su madre. Comenzó a coleccionar navajas que llevaba en su coche. Sus amigos del Jury Room le prestaban algunas pistolas. Entonces optó por empezar con sus fantasías de poder asesinar a alguien y en ese tiempo ya estaba decidido a hacerlo. Para 1970 y 1971 era muy común que las chicas hicieran autostop. Él estaba fascinado con esto porque veía presas que eran vulnerables ante personas desconocidas como él. Podía hacer lo que él quisiera con ellas y nadie se daría cuenta, pero tenía que fraguar muy bien algún plan para poder hacerlo. En 1972, preparado para dar su primer golpe, Kemper recorrió las carreteras de San Francisco para buscar a su primera víctima. Por suerte encontró a 2 chicas, Mary Ann Pese, de 18 años, y Anita Luchesa, también de 18 años. Mary Ann era una niña muy extrovertida, esquiadora profesional, tenía más conocimiento de la vida y de las personas, sabía cómo tratar a la gente, contrariamente a Anita Luchesa, que no era muy experimentada, era una niña que siempre vivió en la granja de sus padres.
entonces no tenía como que mucha experiencia de vida. Kemper la subió a su coche, ellas se dirigían a ver a una amiga a otro campus de allí mismo. Notó que ellas no conocían muy bien la carretera, entonces aprovechó para desviarse del camino. Inmediatamente notaron esto las chicas, preguntaron a Kemper que qué era lo que él quería, a lo que él, sacando un arma debajo de su asiento, les comentó que sabían lo que él quería. Anita estaba muerta de pánico, no sabía qué hacer, pero Mary Ann conservó la calma. Mary Ann quiso razonar con Kemper para que las dejara libres, pero la experiencia que Kemper adquirió en Atascadero logró identificar lo que ella estaba tratando de hacer. Esto lo dejó muy impresionado, ya que su físico le había llamado la atención y además su manera de ser, y de que no se había intimidado ante el secuestro. Kemper aparcó su coche en un lugar pues algo deshabitado, metió a Anita en la cajuela, dejando a Mary Ann en el asiento trasero. Después se volvió con Mary Ann y la amarró de manos hacia la espalda. Justo antes de esto le rozó con la mano uno de sus pechos, estaba un poco turbado, entonces le pidió perdón pensando que ella pensaría que era un depravado. Le puso un cinturón en el cuello para estrangularla y una bolsa en la cabeza. Pero Mary Ann se resistía tanto que logró agujerar la bolsa con los dientes para poder respirar, y el cinturón, haciendo movimientos con su cabeza, logró ponérselo en la boca para poder respirar y que no la estrangularan. Después Kemper, viendo que ella se resistía, le asestó varios navajazos o puñaladas en la espalda, en el abdomen. Quiso atravesarle el corazón, pero no pudo, entonces le atravesó el pecho y ella seguía resistiéndose. Entonces, para que dejara de moverse y de gritar, lo que hizo fue tomarla de la barbilla y cortarle el cuello, para que así de una vez muriera instantáneamente, y lo logró. Se dirigió a la cajuela para sacar a Anita. Justo antes de esto pensó que ella obviamente le reprocharía acerca de la pelea con Mary Ann. Entonces le dijo, cuando la sacó, que le tuvo que romper la nariz y que entonces ocupaba su ayuda. Cuando Anita estaba justo para salir de la cajuela, él le propinó una puñalada, pero traía ropas bastante gruesas que impidieron que lograra atravesar el cuchillo. Ella se resistió tanto y Kemper siguió tratando de darle puñaladas, pero le cortó solo las manos, los brazos, algo en la garganta, hasta que pudo darle una puñalada en el ojo y pues murió instantáneamente. El cuerpo de Anita cayó en la cajuela, él la cerró, el cuerpo de Mary Ann lo echó al piso del coche, lo tapó y se dispuso a conducir unas horas más. Después llevó el botín a su apartamento, ya que su compañero no estaba. Kemper optó por destazarlos completamente y quitarles la cabeza. Mientras hacía esto, tuvo contacto sexual con algunos de los trozos de los cuerpos, mientras también les hacía fotos con una Polaroid. Enterró los cuerpos al otro lado en Santa Cruz. Las cabezas las conservó como trofeos para que también no las identificaran por las piezas dentales. Iba a visitar regularmente la tumba de Mary Ann porque, según él, había declarado que la amaba y la necesitaba. Tiempo después tiró las cabezas en un barranco. No se inició ninguna búsqueda de Mary Ann ni de Anita Luchesa porque en ese tiempo se pensaba que las chicas huían para disfrutar de los placeres prohibidos, por decirlo de alguna forma, de San Francisco, de California. Entonces, a pesar de que sus padres habían puesto las denuncias correspondientes, no se llevaron a cabo, ya que no creían que las hubieran matado o les hubieran hecho algo. Pensaban que eran fugitivas. Entonces, esto hizo que Kemper estuviera muchísimo más tranquilo respecto a eso. Con el tiempo, Kemper fue preparando su coche con más cosas como navajas, cuerdas, bolsas para poder dejar los cuerpos, mantas, pistolas prestadas, porque él todavía no podía adquirir un arma. Durante ese tiempo, Kemper empezó a subir a muchas autoestopistas, alrededor de 150 según en sus declaraciones, pero no las mataba debido a que pues no era la ocasión propicia, no tenía ganas, había testigos, pues les daba compasión a alguna de ellas, entonces no les hacía nada. Pasaron 4 meses después de los asesinatos. Kemper no mató a nadie más por el momento. Si tenía deseos de matar, recurría a las fotos y a los recuerdos que tenía sobre los asesinatos de Mary Ann y de Anita Luchesa.
Tiempo después lograron identificar la cabeza de Mary Ann, pero esto ya no le preocupó a Kemper, ya que la investigación se había enfriado, ya no había pistas, no había un crimen que perseguir, entonces él ya no le dio importancia a eso. Debido a que tenía su brazo izquierdo roto, estuvo inactivo en el trabajo mucho tiempo. Ese tiempo se dedicó a poder desaparecer sus antecedentes juveniles, a hacer todo lo posible porque ya no tuviera ese tipo de antecedentes. El 14 de septiembre de 1972 se preparó para ir de casa otra vez. Se encontraba circulando por la University Avenue de Berkeley para buscar a su siguiente víctima. Pasó buen rato buscando hasta que encontró a una chica de nombre Aiko Koo, que era de rasgos orientales. Esta chica tenía 15 años, era bailarina y se encontraba esperando el autobús para ir a su siguiente clase de baile. Aiko no era una autoestopista habitual, ya que ella esperaba el autobús, pero vio que no pasaba, entonces decidió subirse al coche con Kemper. Ella tenía 15 años, pero se veía mayor. Kemper dio unas vueltas en su coche para confundir a la chica. Ella se dio cuenta de esto, entonces comenzó a gritar. Kemper sacó su revólver, una Magnum que le habían prestado sus amigos policías, y la amenazó. Con la mano derecha la estaba amenazando y con la izquierda podía manejar su coche. Le dijo que no quería hacerle daño, solo quería platicar con alguien porque él estaba tratando de suicidarse. Después de esto aparcó su coche en las montañas y justo en ese momento logró convencer a Aiko de que tenía que atarla y amordazarla. Después él se puso encima de ella. Obviamente ella no era competencia para el gigante, así que lo que él hizo fue taparle la boca con la mano y la nariz. Entonces ella desfalleció, por decirlo así. Justo cuando él vio que se había desmayado, lo que hizo fue aflojar un poco la mano, pero después volvió a oponer resistencia y a tratar de zafarse. En esto Kemper se dio cuenta de que no se había desmayado. Kemper volvió a apretar con tal fuerza que ahora sí se cercioró de que se habría desmayado la chica. Después logró abusar de ella para así poderla matar. La estranguló con una bufanda que ella llevaba puesta y se dispuso a ir a casa de su madre. Antes de esto se detuvo en un bar en la carretera para beber una cerveza. Ya después fue con su mamá y para poder llegar triunfal llegó a hablar con ella. Estuvo muy normalmente, no le dijo nada. Su mamá lo vio como una persona pues normal, no le hizo preguntas extrañas, no sospechó absolutamente nada. Para Kemper esto era un éxito total y sintió que todo iba de maravilla para él. Después de comprobar que su madre no había sospechado nada y que había salido triunfal de la visita, alrededor de las 11 de la noche llevó el cuerpo al apartamento donde él estaba viviendo en la Alameda. Puso el cuerpo sobre la cama, esculcó los documentos de la chica para ver quién era la persona a la que había matado. Ya después se dedicó a desmembrar el cuerpo, conservar la cabeza en la cajuela de su coche y tirar los cuerpos en alguna barranca de Santa Cruz. 2 días después de asesinar a Aiko, aún con la cabeza en la cajuela de su coche, Kemper se dispuso a ir a Fresno a hablar con unos psiquiatras para ver si podían eliminar su historial de antecedentes juveniles. Esto fue posible, entonces hicieron como borrón y cuenta nueva y así Kemper pudo adquirir un arma como un ciudadano normal. Estaba tan feliz que no podía creérselo. Con su historial juvenil borrado y sin dinero, tuvo que volver derrotado a casa de su madre, ya que no podía seguir pagando el alquiler y no tenía trabajo debido a lo de su brazo izquierdo. Luego de llegar con su madre comenzaron los problemas, entonces optó por estar la mayor parte del tiempo afuera con sus amigos en el jury room, tratando de evitarla lo más posible. En enero de 1973, Kemper adquirió su propia arma, una Rogers automática 22 con un cañón de 15 centímetros. Esperó tanto que no pudo contener la emoción de tener dicha arma entre sus manos. No esperaba el momento para poder usarla. Esa misma tarde que adquirió su arma, salió de casa nuevamente, pero esta vez en un lugar muy lejos de su casa. Por primera vez estaba rompiendo una de sus reglas principales, que era alejarse del lugar cercano a su casa. Esa misma tarde estaba lloviendo y era el tiempo propicio para poder subir a cualquiera a su coche. Había tantas personas de donde escoger porque todos ocupaban transporte para poderse ir.
pero esperó el momento ideal para poder llevar a la víctima adecuada. Después de dar muchas vueltas, pensó que ya no iba a encontrar a nadie, hasta que, bajando a la carretera por la avenida de la Misión, encontró a su siguiente víctima, Cindy Schall, una mujer gordita de 18 años que iba saliendo de su empleo como niñera. Se subió al coche de Kemper y él se dispuso a llevarla a su destino. En cuanto subió al coche, Kemper le mostró su arma y le dijo lo mismo que a Aiko, que ocupaba a alguien para poder hablar porque se quería suicidar, y entonces la engañó. Kemper le dijo que la llevaría a casa de su madre para charlar, pero que tenía que meterse en la cajuela porque no quería arriesgarse a que los vecinos lo vieran con una mujer en su coche. Cindy accedió a meterse a la cajuela y cuando ya estaba dentro, Kemper sacó su pistola y antes de dispararle, Cindy se volvió hacia él, pero justo en ese momento Kemper le dio un disparo. Él declararía que no había una relación con ella en el sentido de que no habían cruzado muchas palabras, que un momento fue de adrenalina y el otro siguiente silencio total. Llevó el cuerpo a casa de su madre. Esa noche ella no estaba. Le costó mucho cargarlo ya que pesaba bastante, unos 78 kilos, casi 80, y debido a su brazo izquierdo era una limitante poderla cargar. No la pudo subir a su cuarto, así que la dejó en uno de los armarios de la planta baja. Al día siguiente sacó el cuerpo, abusó sexualmente de él y se dedicó a desmembrarlo. Tiró todas las partes del cuerpo en un acantilado. Al día siguiente de haber aventado el cuerpo al acantilado o las partes del cuerpo, un patrullero encontró un brazo saliendo de una bolsa de basura, entonces se dispuso a abrirlo y vio algunas partes del cuerpo. Después encontró algunas piernas y el mar después arrojó la caja torácica. Después de esto se dieron cuenta que era el cuerpo de Cindy, pero faltaba la cabeza. Al enterarse de que habían encontrado los restos de Cindy, él decidió quemar la cabeza en el jardín trasero sin que su madre se diera cuenta. Pero conservó algunas pertenencias de ella, como una camisa muy grande a cuadros y un anillo hecho a mano.